Yo tengo una teoría, la hemos manejado allá en la junta de la compañía, y es que, perdóneme don Ricardo que me compare con México, porque usted nos puede aquí contar, aquí en Colombia hay unas ineficiencias del Estado, a diferencia de lo que pasa en Europa, que hemos graduado de riesgos. O sea, no ser nosotros ágiles como Estado para adquirir un predio, para otorgar una licencia ambiental, para resolver un problema que tiene que ver con una interferencia de una red de servicios en una carretera, para resolver el tema de la consulta a la comunidad. Eso en Colombia se nos corrompió, se nos politizó. Aquí hay comunidades de mentiras que se disfrazan de comunidades para chantajear al Estado e impedir que se haga la obra, que se desarrolle el proyecto minero, que se haga la carretera, que se haga el ferrocarril. Esos son ineficiencias del Estado en el mundo entero. Y aquí en Colombia las hemos graduado de riesgos y las llamamos riesgos. Tan son ineficiencias del Estado que en muchos países de Europa, por ejemplo, el licenciamiento ambiental y la adquisición del predio están totalmente acotados y resueltos cuando se adjudica el contrato. Si no están resueltos, el Estado asume el riesgo. ¿Por qué? Porque se interpreta más como un deber de Estado y no una ineficiencia que termina uno colocando la graduada de riesgo en cabeza del privado. Eso es lo que han recomendado los expertos en Colombia, que algún día cuando empecemos a adjudicar los contratos bien, partamos del presupuesto de que la mejor manera de que esos contratos a mitad del camino no tengan dificultades es entregarlos ya con el licenciamiento ambiental resuelto, con los predios totalmente negociados. Eso es un deber del Estado. Ahora, viene la discusión con los ministros de Hacienda. Los ministros de Hacienda no, ese es un riesgo que hay que ponerlo en cabeza del privado. Yo creo que es que los ministros de Hacienda no hacen un balance costo-beneficio. Si la caja del Estado se afecta porque esos riesgos se activan, eso resulta menos costoso que detener las obras como las detenemos en Colombia, por cuenta de que se activan ese tipo de problemas. Que repito, yo soy un poco hereje cuando hablo del tema porque digo, eso no es riesgo, eso son ineficiencias del Estado, pero la doctrina los ha graduado de riesgos, unos problemas que son típicos problemas producto de ineficiencias de un Estado incompetente para resolver esas cosas. Y los ministros de Hacienda le dicen a los señores de la ANI y del MIN, no pongan todos esos problemas como riesgos en cabeza del particular. Yo repito, a estos países les iría mejor si los gobiernos o los estados asumen esos riesgos y las obras arrancan sin ellos pendientes, sin esos problemas pendientes. Pasemos a la filmina siguiente. Muy bien. La ley de infraestructura, y ustedes la habrán mirado mucho en sus negocios, las compañías de seguros, los reaseguradores, nos resolvió muy bien los dos temas iniciales en Colombia. Esto es bueno que lo tengamos claro, lo estoy mirando muy rápido porque no quiero abusar de la bondad del tiempo que ustedes me han concedido. El tema de predios, hoy hay una forma de expropiar rápidamente, y el tema de redes de servicios, que en Colombia se había vuelto un lío. No sé si ustedes recuerdan hace unos meses en los periódicos cómo un tramo, el tramo 2 de Ruta del Sol, 9 meses se detuvo el tramo mientras el concesionario y Pacific Rubiales discutían quién pagaba los 3.000 o 4.000 millones de pesos que costaba la removida de un tubo. 9 meses. Hoy no. Hoy la carretera, cuando yo fui alcalde de Bogotá, yo asumí una conducta que me costó dolores de cabeza, pero en esa época era más fácil. Las empresas eran empresas de servicios públicos, la mayoría, eran públicas, mejor dicho, no eran privadas. Entonces uno le decía a la empresa, no, la carretera, la calle, la vía, la obra no se suspende, y después yo repito contra alguien, pero la carretera no se suspende. Cuando vino ya la proliferación de empresas de servicios que no son públicas sino privadas, esa discusión se volvió mucho más complicada. Pero bueno, este tema en la ley está resuelto. ¿Cuáles temas son los que aún no? Yo les decía que el tema
tema ambiental todavía depende de una buena reglamentación, y el tema de las consultas previas, que Colombia se prostituyó, perdónenme la expresión. Y lo primero que tiene que hacer el Estado, no sé si ustedes vieron, hace poco me correspondió participar con la ministra ecuatoriana en un foro organizado aquí en Bogotá por Hora 20 del programa este de Caracol, y el presidente Correa se precia de ser indígena y se viste a veces de indígena, y sin embargo ha hecho en 4 años ha hecho 7.000 kilómetros de carretera por cerca de 6.000, 7.000 millones de dólares. ¿Y qué hizo? Les dijo a las comunidades: miren, el interés de los ecuatorianos está por encima del interés de las comunidades, vamos a hacer un pacto. Y aquí no hemos logrado eso, aquí no hemos logrado eso, amén de que hay un problema adicional en Colombia, y es que para chantajear al Estado todo el mundo aquí se disfraza de comunidad. Entonces se disfrazan de comunidad, voy a ser muy gráfico, la politiquería corrupta, como pasa en la carretera entre Lobo Guerrero y Buenaventura. Se disfrazan de comunidad de los paramilitares, se disfrazan de comunidad de los mineros ilegales, se disfrazan de comunidad de la guerrilla para chantajear al Estado, Y después, como contaba un periódico una anécdota recientemente, esos señores que chantajean al Estado dicen que van a negociar con el gobierno siempre y cuando les paguen un hotel de 5 estrellas en Cartagena para discutir el problema y ver si finalmente acceden a que se haga la carretera, a que se haga el desarrollo minero, etc. Eso tiene que cambiar. ¿Y qué le hemos sugerido al gobierno? Lo más elemental del mundo. No basta con que haya una ley estatutaria, lo que hay que hacer es el inventario de las comunidades, cuáles son de verdad y cuáles son de mentiras. Y ese es el punto de partida. Usted puede tener la mejor ley del mundo para resolver el problema a través de mecanismos ágiles, preservando ese derecho. Yo soy liberal, demócrata, y creo que ese es un derecho democrático fundamental y hay que preservarlo. Pero la mejor manera de preservarlo es relegitimándolo, no abriéndole el camino a la prostitución del derecho, que es lo que está pasando en Colombia. Entonces, la mitad del cuadro está resuelta, la otra mitad del cuadro no está resuelta, señores aseguradores y reaseguradores. Sigamos. Muy bien, 4G y ya voy terminando. La cuarta generación de concesiones, dijéramos, ¿por qué se llama cuarta generación de concesiones? Primero, porque tenemos un mecanismo que no existía antes. O sea, los medios de pago a mí como concesionario se me entregan en la medida en que yo vaya entregando algo. Pero ese algo en Colombia, gracias a la ley de APPs, es algo relativamente complejo. Son las llamadas unidades funcionales. Una unidad funcional es que yo haya construido obra por 30, 40, 50 millones de dólares o algo así, no sé cuántos kilómetros, eso pues se está revisando si se flexibiliza, y en la medida en que yo vaya entregando esas unidades funcionales, disponibilidad del servicio, etcétera, ya el carrito pueda pasar por encima de la unidad funcional, a mí me van entregando los medios de pago. Eso evita lo que yo les decía al principio, que el concesionario se recueste cómodamente, se duerma sobre sus laureles y se recueste en la caja del peaje y nunca entregue la obra y tenga que soportar la mentada de madre, perdónenme la expresión, de todos nosotros los usuarios que legítimamente nos quejamos. Con este modelo eso ya no sucede. Pero hay otra cosa buena en esta ley, es que se limitan las famosas adiciones y prórrogas. Eso es bueno. Yo tengo formación de abogado y creo que nos queda a los abogados, Sonia, fácilmente defender la tesis de que por su naturaleza incompleta, el contrato de concesión, que es un contrato de muy largo plazo, admite excepcionalmente la posibilidad de las adiciones. Pero es que en Colombia las habíamos generalizado. Llegó a darse en el gobierno anterior, en la época a la que se refería el candidato Zuluaga en el programa de anoche, en la época de la crisis del 2009, de Wall Street, que todos nos defendimos de esa crisis. Aquí quisimos hacer gasto contracíclico para defendernos de esa crisis,
Y una de las formas de hacer gasto contracíclico es que el presidente Uribe hizo un COMPES que dijo, se adicionan todas las concesiones. Eso no tiene presentación. No tiene presentación, tanto que cuando viene la administración siguiente se encontró con el problema de muchas de las contratos con adiciones que no se habían perfeccionado y eso se vuelve un lío jurídico, etcétera, y la Contraloría General de la República nos cayó encima, la Cámara tuvo que hacer un trabajo muy serio para que esto no se volviera un dolor de cabeza injusto en cabeza de las concesiones. Incluso, no voy a hacer política, pero ustedes recuerdan que el presidente de la República en esos consejos comunitarios, usted concesionario Pedro, me hace el favor y me adiciona el contrato por hacer gasto contracíclico, y eso derivó en una exageración de lo que es la adición o la prórroga que excepcionalmente, repito, en razón de la naturaleza incompleta del contrato de concesión cabe, pero no generalizar esa regla, no generalizar. Entonces hay cosas buenas en el modelo de cuarta generación de concesiones. ¿Qué es lo que hace que ustedes se habrán preguntado por qué en los periódicos se está hablando de que no cierran los proyectos? Los proyectos no cierran tal vez, y cuando digo no cierran, y por eso hemos tenido, ayer se adjudicó una carretera a la cual no llegó sino una oferta económica. Cuando teníamos un promedio de empresas nacionales y extranjeras de cerca de 20 interesadas en promedio por cada proyecto. Y después esas 20 se vuelven 10 precalificados por sorteo. Y resulta que ayer se adjudicó una carretera a la cual no llegó sino una oferta económica, cuando habíamos recorrido el mundo entero promoviendo el programa. ¿Por qué? Por tres razones. Una, porque el cierre, desde la perspectiva del mapa de riesgo, se vuelve muy complejo cuando esa unidad funcional de que yo les hablaba es muy rígida. Porque usted puede tener una unidad funcional, dijéramos, mientras usted no invierta en una unidad funcional 50 millones de dólares, yo no le pago. Pero en Colombia esa unidad funcional se puede ver afectada por un problema de una comunidad, por un problema ambiental, por 1000 problemas cada 5 minutos. Entonces, esto preocupó a los bancos, un poco menos a la industria del seguro, pero preocupó a los financieros. Allá hay una primera dificultad en el cierre. Si esos riesgos los ministros de Hacienda les diera por asumir ellos esa responsabilidad y darse la pela, seguramente el cierre hubiera sido más fácil. En lo que en este momento están discutiendo el ministro de Hacienda, los bancos y los concesionarios, para que en las próximas carreteras no se siga presentando este lío de una oferta por carretera, porque eso es insólito. Cuando habíamos promovido y estructurado y planeado este programa por espacio de casi 3 años y lo habíamos publicitado por el mundo entero. Ustedes dirán, ¿y por qué los que están llegando, han llegado 5 ofertas económicas hasta ahora, incluyendo la que ayer se adjudicó, que es la primera carretera que se adjudica? ¿Por qué no llegaron consorcios extranjeros? Por una razón entendible. Ustedes miran los balances de las empresas extranjeras, aún las más sólidas del mundo, tienen unos endeudamientos muy altos, sobre todo las que vienen de Europa y vienen de la crisis, aún las más serias del mundo, y eso les dificulta el acceso al crédito local, que es el que vienen a buscar, y aún al crédito de bancos extranjeros, que lo primero que hacen es mirar este mapa de riesgos que tenemos en Colombia, que no existe en el resto del mundo. El tema de la comunidad, el tema de la interferencia de redes de servicio, el tema ambiental y el tema predial, y el tema de la provisión de materiales, del mineros, provisión de minerales, etc. Entonces, esto explica, miren ustedes, la financiación es más costosa hoy que en el pasado, porque los aportes del Estado y los peajes solo ingresan al proyecto cuando la unidad funcional está terminada. ¿Ven? Ustedes se están preguntando por qué están llegando tan poquitas ofertas económicas. Entonces, hay un problema de cierre referido o causado por el mapa de riesgos que tenemos en Colombia. Hay otro problema de cierre de los proyectos referido a ¿qué? A que no hubo consistencia entre los costos de construcción, administración, operación de los proyectos
con los ingresos que va a tener cada proyecto. Cada proyecto va a tener dos tipos de ingresos, el peaje y las vigencias y los aportes del Estado, que son las vigencias del presupuesto público. Entonces no hubo, dijéramos, creo que ya nos queda claro a todos por qué esto que están diciendo los periódicos de que no llegan sino una o dos ofertas económicas para cada proyecto. Primero, porque el tema de riesgos es muy complejo, y el tema de riesgos, yo no soy el presidente de la asociación bancaria, pero yo defiendo a los bancos. ¿Por qué? Porque la tasa no es caprichosa, la tasa, un IPC más 9 de tasa para financiar estos proyectos no es porque le dio la gana al banco, porque el banco está manejando un negocio mucho más complejo que el que teníamos antes y tiene que hacer sus cuentas bien hechas. Entonces, yo quiero que entendamos muy bien desde la industria del seguro por qué este enredo en que estamos. Hay que superarlo, y el ministro de Hacienda está haciendo esfuerzos por superarlo. Hay unos problemas de cierre que tienen que ver con el mapa de riesgos. ¿Qué le pasó a este modelo de cuarta generación de concesión? Yo suelo decirlo con mucha franqueza: subestimamos el tema de riesgos en ese contrato, en esa minuta de ese contrato. Colombia tiene un problema de riesgos que es muy particular, que hay que manejarlo con un enfoque distinto, y aquí se subestimó. De mí se burla la ministra de Transporte cuando yo digo que la IFC, que ha sido asesora del gobierno en este programa, y otros asesores internacionales, nos montaron un programa para Dinamarca, una minuta de contrato para Dinamarca, y resulta que esto no es Dinamarca, sino es Cundinamarca. Cundinamarca es la provincia central de aquí del mapa administrativo, político administrativo de Colombia. En Dinamarca, cuando se adjudica la carretera, ya el tema ambiental está resuelto, ya el tema predial está resuelto, el tema de comunidades no existe. Entonces, no le hagan a Colombia una minuta de contrato para Dinamarca cuando aquí somos Cundinamarca. Y la hicimos para Cundinamarca y ahí estamos pagando las consecuencias. La filmina que sigue, ya creo que estoy terminando. Mire todo lo que ha tenido que hacer. Bueno, esto ya lo saben ustedes por los periódicos. Dos propuestas para una carretera tan importante como Girardot-Puerto Salgar, dos propuestas para esta carretera Pacífico 1, que es uno de los tramos de autopistas de la montaña, y una sola propuesta. Alcancé a ponerle anoche, antes de venirme para acá, adjudicado ayer, a un solo proponente. Imagínense la dicha para ese proponente, que además es afiliado, mi afiliado más importante, la compañía Odinsa. Pero esto no es lo bueno, esto no es lo ideal, ni es lo que queríamos. No es lo que queríamos. Entre otras cosas, un paréntesis, ustedes recuerdan que hace un año lo que el gobierno nos había dicho es que este programa era básicamente no tanto para que llegaran constructores, sino inversionistas. Y de 340 manifestaciones de interés que tuvimos a mediados del año pasado, no habían sino 2 fondos de capital. Y de aquí, criollos, está diciendo Bernardo, ni uno solo del exterior. ¿Por qué? Pues yo viví el drama, porque todos esos inversionistas venían a Colombia, por ejemplo, pasaban por la oficina nuestra, y ya cuando veían la microestructura del programa y del contrato con todos estos riesgos, compraban el pasaje de regreso y se devolvían. Ahora, llegaron 340 manifestaciones de interés de constructores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque por razones obvias el constructor le tiene menos aversión al riesgo de la construcción. Eso es una regla de oro en el mundo entero. Odinsa es un constructor. Los que están aquí, todos los que están precalificados son constructores, no inversionistas. Lo que quería el gobierno, recuerden ustedes, inicialmente eran inversores que luego subcontrataran al ingeniero. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque el mapa de Colombia en materia de riesgos es el de Cundinamarca y no el de Dinamarca. Y el inversor, claro, se entusiasmó. Nos pasó con compañías mexicanas, por ejemplo. Y una de las compañías mexicanas está aquí. 2 veces está aquí y está aquí. ICA de México, asociada con una colombiana. Pero ¿qué pasa con la compañía extranjera? La compañía extranjera, si es constructora, llega; si es inversora, repito, lo primero que mira es el mapa de riesgos. ¿Por qué llegaron inicialmente como con cierto entusiasmo antes de comprar el tiquete de regreso a Europa o al Canadá?
Pues porque Colombia anda bien y la economía anda bien. Y fuera de eso el ministro o la ministra de Transporte o el presidente fue a la Bolsa de Nueva York, a Londres, a París a decir, además vamos a meterle a esto 50 billones de pesos en vigencias futuras. Vengan, y todos llegaron. Pero ya cuando ven la microestructura del contrato con ese mapa de riesgos, tiquete de regreso y en primera clase para llegar rapidito de nuevo a Madrid, a Londres, llegaron constructores, repito, la mayoría de ellos afiliados a la Cámara que yo me honro de presidir, pero porque el constructor en el mundo entero le tiene menos aversión al riesgo. Terminemos. Estas son las maromas. Ustedes vieron una columna del ministro Rudolf Holmes que este programa lo está salvando a última hora el ministro de Hacienda haciendo unas maromas. Ahí están mencionadas, yo me tomé el cuidado de ponerlas en el cuadrito, las 8 maromas que han tenido que hacer para salvar el programa. Financiación especial del Banco Agrario, ya estarán los agricultores molestos de que ahora el objeto del banco tenga una variante para financiar carreteras y no para financiar la agricultura. Bueno, pero allá el ministro de Hacienda. También una financiación especial a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, que era la antigua ISAGEN. Esta autorización para que la exposición del sistema financiero que no podía prestar para este tipo de obras sino el 10%, ahora puede prestar hasta el 25%. La autorización a los fondos privados de pensiones para que también puedan invertir en los proyectos a través de los fondos de capital privado. Se aumentaron las vigencias en pesos, se aumentaron las vigencias en dólares. Bueno, en fin, estas son las 8 maromas. Yo no las digo peyorativamente, si no hubiera sido por las 8 maromas, el programa no había tenido ni siquiera una oferta. Ustedes recuerdan que muchas de estas maromas las anunció el ministro la noche anterior a la fecha en que estaba previsto para presentar ofertas económicas para el primer proyecto. Si no hubiera sido así, se alcanzó a rumorar que para el primer proyecto no llegaba ni siquiera una oferta. Ahora, yo no estoy criticando las maromas. Si le llama a uno la atención que hayan tenido que tomar estas medidas después de estar estructurando con ayuda de la IFC este programa durante 4 años. Muy bien. ¿Qué sigue? El fin. ¿No hay más filminas? Ya para terminar, en manos de ustedes yo dejo un documento que pueden repartir que más allá de los dolores de cabeza que hemos tenido que afrontar con el programa 4G, que es la inversión más grande que esté haciendo cualquier país de América Latina, incluso más que México, más allá del 4G, le hemos entregado a los candidatos a la presidencia una lista de 10 puntos que, para no demorarlos, porque ya sería un abuso excesivo con ustedes, yo se los entrego para que lo repartan. Colombia tiene que hacer un master plan de largo plazo. Uno no puede simplemente contentarse con hacer inversiones plurianuales, planes de desarrollo de 4 años. Infraestructura es un sector que compromete mucha plata y además que tiene que estar basada toda esa política de inversión a 10, 20, 30 años en un modelo económico que garantice que el gasto que hagamos sea un gasto eficiente, que la carretera que hagamos se justifique, que no sea la carretera conveniente del 11%. Entonces, es lo primero. Segundo, lo que yo les decía, y que, esto tal vez no lo había dicho, nosotros tenemos unas inversiones que han crecido en carreteras secundarias y terciarias, pero a pesar de que han crecido siguen siendo bajas. No sé si ahí tengo la cifra. Miren el caso del Perú. Perú ya tiene casi un punto del PIB en inversión en carreteras secundarias y terciarias. Nosotros no hemos llegado, sino a duras penas, al 3%. Y esto tiene que ver con el propósito de paz que impulsó el presidente Santos. Las pymes de ingeniería, lo mismo pasa en México. La mayor parte de las empresas de ingeniería son pymes. Eso es un fenómeno del mundo entero, en Estados Unidos, en Europa.
Y esas empresas hay que permitirles que accedan, ahí hay un potencial inmenso que accedan a la contratación, teniendo en cuenta sus experiencias, entre otras cosas, para que esas pymes algún día dejen de ser pymes y se vuelvan empresas grandes. No sé si ustedes recuerdan que nuestro principal constructor, mi afiliado más importante, que es el doctor Luis Carlos Sarmiento, algún día fue pyme. Hoy es el hombre más importante en materia de construcción y tiene 4 bancos de este país, pero era una pyme, era una oficina donde él mismo atendía ahí en el centro de Bogotá, era una pyme. El punto de la preinversión, lo discutimos también en el DF hace poco. Hay países como Chile, como Brasil, que tienen como requisito que para poder ejecutar un proyecto o ponerlo en marcha, poder planear un proyecto, hay que gastarle 1% de ese proyecto a lo que se llama la preinversión en estudios y diseños. Y aquí en Colombia no había la política de la preinversión, no hacíamos inversión en estudios y diseños. Ahora habrá que hacerla porque esa norma que yo les mencioné al principio exige que no se liciten proyectos que no tengan mínimo fase 2. Y aquí ya los últimos 5 puntos, la otra filmina y están los últimos 5 puntos. Fortalecer la industria local. Yo traje al presidente de la Cámara Mexicana, a los mexicanos estuvieron en mi congreso del año pasado, mostrando cómo se puede lograr una gran armonía entre el mundo global, donde hay competencia de los extranjeros, pero defendiendo también lo local. La tesis que sostiene mi Cámara es que hay que aprovechar estas grandes inversiones que vienen para fortalecer lo local. Y los otros 4 puntos, es ya para terminar, porque han sido muy generosos ustedes conmigo. Ya les había dicho a ustedes que la institucionalidad es dinámica y hay que hacerle algunos ajustes. Seguridad jurídica, ¿no? Creo que no hay país que no plantee el requisito de la seguridad jurídica como un requisito fundamental para invertir y para que, incluso para el negocio nuestro, para el negocio, para la industria del seguro sí que es importante. Yo, pues, para terminar, menciono una anécdota de algo que me ha pasado varias veces cuando he tenido la oportunidad de acompañar a los presidentes a recorridos por fuera de Colombia, por el mundo entero, moviendo la inversión, motivándolos a que vengan a Colombia. Uno siempre al final, los presidentes le preguntan, como nos pasó hace poco en España, a los inversionistas, bueno, ¿qué les preocupa de Colombia? Entonces, pues uno se imagina que van a decir la guerrilla. Y nunca he escuchado que los inversionistas tengan respuesta. No, presidente, la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica. Yo tendría aquí 1000 ejemplos. El sistema de concesiones en los 2 últimos, en este semestre ha sido afectado por 2 hechos absurdos. Uno de ellos resuelto antier, me contaba la ministra ahora en un chat, el embargo de una fiducia de una concesión, háganme el favor, por parte de la ANI, dice que porque la Contraloría le ordenó. Vaya a ver uno quién metió la pata, la Contraloría o la ANI, pero eso es un absurdo. Si algo justifica la fiducia es proteger a los bienes de cualquier enredo. Bueno. Y lo otro fue la modificación del contrato de Yuma, el consorcio 3 de Ruta del Sol, unilateralmente cambiando las condiciones de lo que ya se había convenido para una modificación con el contratista, lo que originó que un socio extranjero, que era potencial cliente para las concesiones de 4ª generación, dijo chao Colombia, y le anunció al gobierno que no volvía a invertir en Colombia. Y por último, la implementación de estas leyes de las cuales yo les hablé. Mil gracias por la bondad de haberme... Muchas gracias, doctor Juan Martín, muy ilustrativo y sobre todo para los colegas que vienen del exterior. Aquí tienen un panorama crudo y real de lo que nos está pasando en Colombia hoy en día. Como estamos en una carrera de relevos y nos estamos poniendo al día, viene Elkin, pero mientras Elkin se prepara, doctor Juan Martín, hay una pequeña preguntita aquí que me rogaron el favor de atenderla. Entonces, mientras Elkin prepara su presentación, doctor Juan